Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto esta rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercedan por mí. En pleno siglo XIX dieron su vida por Cristo los mártires Carlos Lwanga y compañeros. Unos eran de Uganda y algunos más eran de Tanzania. Unos cuantos muchachitos que habían recibido apenas la fe unas cuantas décadas antes de manos de boca de los misioneros, de los llamados padres blancos. Y en la homilía que el Papa Pablo VI pronunció para la canonización, habla de cómo estos mártires enriquecen las páginas de los santos del continente africano. Es cierto que los santos más conocidos del continente africano serían los del norte de África, como Agustín de Hipona o Cipriano de Cartago. Estos, en cambio, siendo el mismo continente, están a miles de kilómetros de distancia del norte de África y serían los primeros mártires de lo que ahora se suele llamar el África subsahariana. El caso es que dieron su vida por defender la virtud, el estilo de vida cristiano. Eran laicos, eran sin más muchachos que no eran ni religiosos ni monjes, ¿no? Y sufrieron el martirio por ser coherentes con las exigencias de la fe. Sabemos bien que nuestra fe no es solamente una serie de ritos de culto que damos, sino también un modo de vida moral. Digamos que nuestra religión es al mismo tiempo una ética y una piedad. Las cosas van juntas. Adoramos a Dios de una determinada manera y nos comportamos de una determinada forma. Estos mártires fueron martirizados, estos chicos, Carlos Lwanga y otros 11 católicos, que fueron quemados vivos un 3 de junio porque no estaban de acuerdo con la vida depravada que llevaba el rey Mwanga. Bueno, sabemos un poco la historia, ¿no? El rey Mwanga era bastante lujurioso y quería mantener las prácticas homosexuales habituales en la corte. Y Carlos se negó, él y los demás. O sea que sí, es verdad que el cristianismo obliga a un determinado tipo de vida moral. Y esta celebración nos toma en la última semana de Pascua, cuando nos estamos preparando ya para la celebración de Pentecostés. La antífona del Aleluya de hoy nos habla del don del Espíritu, del Paráclito. Cuando Jesús dijo, le pediré al Padre que les dé otro Consolador, otro Paráclito que esté siempre con ustedes. En efecto, Jesucristo, por su muerte y resurrección, nos mereció el don del Espíritu Santo. Lo llamamos don por esto, porque nos fue donado, regalado por Cristo. Es el regalo merecido por la obra de Cristo. Nadie puede como robarse el Espíritu Santo, ni comprarlo, ni poseerlo por pura fuerza de voluntad. Es un don. Cuando en el libro de los Hechos de los Apóstoles se habla de este personaje extraño, Simón el Mago, que al ver que los apóstoles hacían milagros y que lo hacían por el poder del Espíritu Santo, quiso comprar el Espíritu. Y obviamente los apóstoles le hicieron notar que aquello era un gran pecado, un pecado contra el Espíritu. El Espíritu ni se compra ni se vende, se recibe con humildad, se recibe con un corazón abierto, se pide al Padre. Y así lo estamos pidiendo a lo largo de esta semana.
¿Por qué pedir el Espíritu Santo? ¿Y por qué Cristo quiso donarnos su Espíritu? La respuesta la encontramos en el Evangelio mismo y en la vida de la Iglesia misma. Nadie puede ser un cristiano perfecto sin el don del Espíritu. Y cuando, por ejemplo, hoy celebramos estos mártires, estamos allí como palpando la fuerza del Espíritu. ¿Cómo es posible que unos muchachos tan jóvenes, algunos tendrían 14 años, otros tendrían 17, tuviesen el coraje, la fuerza de preferir la integridad de la vida, la castidad y morir por esa causa? ¿Dónde están todos esos muchachos actualmente o en la antigüedad que prefieren morir antes que pecar contra la carne, antes que pecar contra la castidad o contra la pureza? Estas son cosas que solo se explican por el don del Espíritu, porque quien trata al Espíritu Santo se mete en esa especie de limpieza de corazón, por la cual se ve a Dios y se valora más a Dios mismo, la palabra divina, a Cristo, que el prestigio o que el poder, que era lo que a fin de cuentas prometía el rey Muanga a estos muchachos, que si aceptaban sus propuestas los haría ministros y los tendría en lugares de consideración en la corte. Todo lo contrario a lo que el Evangelio nos propone, esta lógica del servicio, la lógica de la entrega, una lógica de amor y casi diríamos de esclavitud gozosa al ministerio, al servicio de los hermanos, al servicio de Dios. San Pablo, en este pasaje que hoy se lee de los Hechos de los Apóstoles, en la primera lectura que se lee, nos explica cómo efectivamente va a Jerusalén y utiliza esta fórmula preciosa: encadenado por el Espíritu. No sé lo que me pasará allí, salvo que el Espíritu Santo de ciudad en ciudad me da testimonio de que me aguardan cadenas y tribulaciones. Es cierto que las cadenas eran cadenas físicas, que lo trataban como prisionero, pero Pablo ve más allá de esos grilletes, de esas cadenas materiales y físicas, y ve allí la voluntad de Dios, y por eso usa esta expresión preciosa: voy encadenado por el Espíritu. Quien aprende a ver en las obligaciones o en las circunstancias inevitables de la vida la voluntad de Dios, se sentirá ya no encadenado o aplastado por un destino ciego, sino atado al Espíritu Santo. Se sentirá a salvo, se sentirá unido a Cristo mismo que padeció por nosotros. San Pablo nos da este testimonio precioso y nosotros lo leemos en el contexto de la preparación a Pentecostés, cuando Jesús, en el Evangelio que también hoy se proclama, habla de la glorificación. Padre, ha llegado la hora, glorifica a tu Hijo. Y evidentemente se está refiriendo a lo que iba a suceder después, o sea, a su muerte, que Jesucristo lee como una glorificación. Porque esa muerte, que es el resultado de su adhesión a la voluntad del Padre, esa muerte que es una oblación, una ofrenda, es la gloria de Cristo, como lo es para los mártires, como lo fue para estos chicos, Carlos Luanga y compañeros. Al dar su vida, no simplemente murieron por una circunstancia absurda o por el capricho de un rey, sino que, quemados vivos, ¿no?, sabían que estaban dando gloria a Dios. Uno de ellos, llamado Bruno, diría antes de morir: un manantial que tiene muchas fuentes, nunca se secará, y cuando nos hayamos ido, otros vendrán en nuestro lugar. Se refería efectivamente a que su martirio era una fuente de gracia que lo ha sido para el pueblo de Uganda y lo sigue siendo para toda la Iglesia.
y esa fuente tiene su ojo, digamos, su origen en el don del Espíritu Santo, que brotó como un manantial del costado de Cristo. Pidamos pues esta semana el don del Espíritu Santo para que también nosotros seamos fortalecidos en la fe y sabiendo renunciar a las cosas inmundas, nos abracemos a las cosas puras y limpias que nos ofrece Cristo. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en este rato de oración. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercedan por mí.